mientras cantaba, créanme, por ratos quería como que no llegara a este momento, ¿verdad? Pero bueno, vamos a afrontarlo de la mejor manera. Espero que puedan disfrutar, hermanos. Y como bien decían, ¿verdad? Hoy celebramos este tiempo de resurrección, este tiempo, ¿verdad? Donde gracias al Eterno, ¿verdad? Esa tumba está vacía y hay muchas implicaciones, ¿verdad? Eso implica que la victoria sobre la muerte, ¿verdad? Que Él tuvo y todo lo que estamos pegados a Él, por consiguiente también la tenemos, hermano. Pero mi propósito es hacer, sé que son bastantes versos, pero mi propósito es avanzar desde la crucifixión, ¿verdad? No vamos a entrar por pasajes, no nos vamos a detener mucho, pero sí quiero que tengamos una foto, ¿verdad? Completa, desde la resurrección, la muerte, la sepultura y la resurrección. Entonces, vamos a pedir al Señor para que nos ayude, para que me ayude a mí especialmente, ¿verdad? Poder ser claro en el mensaje y poder ser edificados, hermanos, poder ser edificados por la palabra del Señor. Oramos. Señor, queremos poner este tiempo en tus manos, Señor. Para mí, Padre, tú sabes cuál es mi sentir en este momento, Señor, pero confío en ti, confío en que el Espíritu Santo, Señor, que mora tanto en mí como en mis hermanos, Señor, a mí me ayudarás a poder exponer tu palabra, Señor. Quiero ser fiel, Señor. Quiero ser fiel al texto, Padre, ya que entiendo y entendemos todos, Señor, de que no se trata de habilidad humana, Señor, para entregar el mensaje. Se trata de tu Espíritu Santo trabajando, obrando en el corazón de los creyentes, Señor. Por eso me presento ante ti, Señor, como un hombre débil, como un hombre necesitado, Señor, de ti, que me ayudes a poder exponer de la manera clara y de la mejor manera, Señor. Te pido todas estas cosas en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Ok, como texto vamos a agarrar Juan 20, del 1 al 10, pero básicamente estaremos desde muy atrás, estaremos yendo verso por verso. Y la palabra del Señor dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que habían estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollados en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Palabra del Señor. Hermanos, como les decía, vamos a comenzar, ¿verdad?, hablando acerca de la crucifixión. Y se han dicho muchas cosas, ¿verdad? Se ha dicho mucho acerca de la crucifixión y yo creo que nosotros cuando tenemos nuestro tiempo de presentar la palabra de Dios, eh, hacemos mucho énfasis, bien hecho, en la crucifixión, pero nos olvidamos muchas veces de la resurrección. ¿Ok? Y no podemos presentar una cosa sin la otra. Y ese es el propósito de que podamos ver la foto, el cuadro completo. Hablamos del Evangelio de Juan y estos pasajes de la crucifixión hasta la sepultura es como quien dice el clímax de la carta, ¿verdad? Porque es la historia de la redención del hombre profetizada en Génesis. Desde Génesis nosotros teníamos profetizado que el Mesías había de venir. Y es algo a lo que nosotros conocemos como el protoevangelio. Y es Génesis 3:15, que dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente
y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Esto es el protoevangelio. ¿Qué entendemos nosotros por el protoevangelio? Es la promesa que vendría del ungido de Dios. Es la promesa desde Génesis que teníamos que el Mesías Salvador había de venir. Dios prometió que Cristo, el descendiente de la mujer, acabaría con la serpiente, aunque no habría de ser fácil, aunque no habría de ser sin ser herido primero, que es lo que nosotros conocemos como todo ese procedimiento por el que nuestro Señor pasó. Pero esto apunta a que el sufrimiento del Hijo de Dios y su muerte por cada uno de nosotros, por cada uno de aquellos que creen en Él, junto a la resurrección victoriosa que celebramos hoy, representa la victoria sobre Satanás. El deseo de la serpiente de arruinar la comunión entre Dios y su creación queda frustrado para la gloria de Dios. Eso es lo que nosotros conocemos como el protoevangelio. Y en estos pasajes nosotros podemos ver el amor más grande que pueda existir de parte de un Dios inmensamente santo, grandiosamente santo, mis hermanos, poniendo su vida voluntariamente para pagar por personas depravadas, personas que decidimos vivir contrario a la ley de Dios. Mas, sin embargo, Él decidió morir por cada uno de nosotros, hermano. Ese pecado no es contado gracias a su muerte. La crucifixión era una especie de muerte en la cual había mucho sufrimiento, había mucha humillación también, era un sufrimiento lento. La mayor forma de aplicar dolor a un condenado era a través de esto. Y los romanos se habían vuelto expertos en esto. Ellos sabían cuáles eran los lugares donde podían clavar, los lugares donde podían hacer daño. Y es importante que entendamos esto, que esa era la especialidad de la casa. La crucifixión, los romanos eran expertos en hacer este tipo, ¿verdad?, de castigo. Como les decía, la idea era hacer morir lentamente al condenado, hacerlo sufrir por el mayor tiempo posible. Y la humillación era porque buscaban los lugares públicos. Los lugares más públicos era donde crucificaban a la gente. Y esto era para que esta gente, para aquel que tenía pensado hacer algo, tuviera presente cuál podía ser el castigo que a esta persona le podía llegar. Ahora, ¿es algo que tomó por sorpresa al Señor? Definitivamente no, mis hermanos. Ya el Salmo 22, 6, 8 decía: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. David estaba pasando por otras situaciones. David no tenía la cruz en mente, pero el Señor sí. El Señor Jesús sí lo vive de manera literal, ya que Él era en quien esa profecía debía de cumplirse. Nosotros vemos en Mateo 27, 39 a 43, y dice: y pusieron su cabeza, su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales, los sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y fariseos y los ancianos, decían, verso 42, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío
confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, yo soy hijo de Dios. Hermanos, cuando nosotros podemos ver aquí en la crucifixión, como les decía, eran expertos, ellos sabían los lugares donde habían de clavarlo, pero no solamente eso, mis hermanos. La persona que era crucificada podía estar hasta 3 días, más o menos era lo que podía durar. Y pueden imaginarse ustedes, mis hermanos, en esa misma posición, en cualquier clase de insectos, todo lo que podía pasar en el cuerpo del Señor en ese momento, y hasta llegaba, para los romanos, ellos, el cuerpo debía estar ahí hasta que se pudriera o hasta que simplemente por su propio peso cayera. También las mismas aves eran las encargadas de devorarlo. ¿Okay? Entonces nosotros, cuando vemos el Evangelio de Juan, tiene un propósito y es exaltar la persona del Señor, es exaltar a Jesucristo. Y lo hace en medio de una muerte tan aberrante, lo hace en medio de tanto dolor. Pero el apóstol, el escritor de Juan, quiere exaltar a nuestro Señor. Y de la primera forma como lo quiere hacer, Juan exalta al Señor cuando el hombre pensó en humillarlo, pero en realidad él estaba siendo exaltado. El verso 17, entre Juan 17 y 21, dice, y él cargando su cruz salió al lugar llamado la calavera, y en hebreo el Gólgota. Aún la ira, nosotros podemos ver en estos pasajes que aún la ira o la mala intención del hombre puede ser aprovechada por el Dios soberano, ¿verdad? Aún ahí, aún en medio de la maldad del hombre, el soberano puede traer gloria a su propio nombre. Cuando nosotros vemos versos como Isaías 53, ¿verdad? Que dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Estos fueron 600 años atrás que Isaías decía esto acerca del Señor. Pero ¿qué pasa? Nosotros vemos a nuestro Señor Jesucristo cargando la cruz. Lo usual que pasaba era que la persona de alguna forma renegara, era que la persona se negara rotundamente a cargar la cruz. Preferían morir antes de empezar a cargar la cruz. Muchas veces, como parte de un tipo de perdón, les permitían cargar parte de la cruz, una parte de la cruz. Mas, sin embargo, nosotros vemos a nuestro Señor, aquel que había sido prometido en Génesis, no abrió la boca, porque él sabía, aún decía recientemente, él puso la vida, nadie se la quitó, él de su propia voluntad la puso. Entonces podemos ver a nuestro Señor cargando la cruz. Y no lo miremos como una víctima, no lo miremos como, o sea, sin quitar la responsabilidad de aquellos que lo hicieron. El Señor no era víctima, esto era parte de un plan. Este era parte de un plan que había sido tratado entre el Dios Trino, esa Trinidad preciosa a la cual nosotros seguimos, había sido hecho en una eternidad pasada. Y con respecto al verso que nos decía Nahum, es Juan 18:37. Vamos a Juan 18:37. Ok, nosotros vemos en este pasaje, Juan 18, desde el 36, hermanos, hasta el 37, y dice, respondió, este es un diálogo que tiene con Pilatos, y dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían
para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, para todo aquel que, para dar testimonio a la verdad, de todo aquel que es la verdad y oye mi voz. Él va con sus ejecutores por su propia voluntad. Como decía anteriormente, nuestro Señor no es víctima. Él no es víctima de un par de hombres malvados que quisieron hacerle daño. Él está en control de la situación. Isaías dice que Jehová quiso quebrantarlo. En Isaías 53:10 dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Hebreos dice que Jesús sufrió con gozo, nos dice Hebreos 12:2. Para los judíos y para los romanos, Jesús fue tratado como un malhechor más. No era digno de ser crucificado dentro de la ciudad. Y esto era una ordenanza en la ley de Levíticos, ¿verdad? Pero lo que ellos realmente no sabían es que sacándolo de la ciudad estaban cumpliendo también con una profecía. Levíticos 16:27, que era parte de la ley, decía, y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrillo inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevado al santuario para hacer expiación. Esto es lo que nosotros hoy vemos también, ¿verdad? Como la celebración que hacen los judíos del Yom Kippur, ¿ok? Pero cuando nosotros vemos, ¿verdad? De lo que sucedía, sacando al Señor Jesús a crucificarlo fuera de la ciudad, porque era parte de la ley, ¿verdad? Tenía que ser crucificado, pero el Señor seguía en control, ¿ok? Y yo sé que hemos detallado, ¿verdad? La crucifixión, estos pasajes, ¿verdad? De la cruz de Cristo, si se quiere, de una manera extrabíblica, más de una manera histórica, pero nosotros no vemos que en el Evangelio de Juan, en ninguno de los evangelios, el tema central sea el sufrimiento de Cristo. Ese no es el tema central. El tema central de los evangelios no es mover al corazón del hombre a emoción. El tema de los evangelios es una necesidad extrema para hombres como yo, mis hermanos, para hombres como yo, que necesitamos de ese Salvador. Y lo podemos hacer sin necesidad de negar el dolor, ya que sabemos que Cristo era completamente hombre. Yo sé que hay gente que dice que Cristo fingía el dolor por ser Dios, no le dolía. Nosotros entendemos, hermanos, en lo que nuestra mente, en lo que cabe de nuestra mente es que el Señor era completamente Dios, completamente hombre. Y era necesario que fuera de esa forma. Okay. Ahora, el plan de Pilato era humillar al Señor y este lo crucifica, ¿ok? Lo crucifica con dos delincuentes, con dos personas que sí realmente merecían el castigo. Hermanos, pero nosotros cuando vemos aquí, vemos el plan soberano. Nosotros vemos lo que nosotros entendemos como el Evangelio hoy en día. Vemos a un Dios santo, con las manos abiertas, mis hermanos, pagando por pecadores. Uno de ellos se arrepintió, el otro no. Dios ofreciendo perdón. Uno decidió, ¿verdad? Venir a Él, pedir perdón por lo que había hecho. Y es lo que nosotros vemos hoy en día, lo que nosotros entendemos hoy como el Evangelio, mis hermanos, ¿verdad? Un Dios perdonador, un Dios santo que vino a pagar por cada uno de los pecados que cada uno de nosotros ha cometido. Juan también quiere exaltar, ¿verdad? Es exaltado en el libro de Juan en el libro de Juan por el cumplimiento perfecto de la profecía bíblica. Esto lo vemos en el verso 23 y 24. Ya el Salmo 28, ¿ok? Que va con el verso 23 del libro de Juan, Salmo 22, 18, dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Hermanos, para que
leía yo, estaba preparándome, leía yo que para que estas profecías se pudieran cumplir en un hombre, para que todas estas profecías, 332 profecías se pudieran cumplir en un hombre, las posibilidades eran 1 sobre 84 y 100 ceros. Imposible, mi hermano. Imposible que todas las profecías del Antiguo Testamento se pudieran cumplir en un hombre. Y es donde nosotros vemos el hilo que une la redención del hombre, que es Jesús. Recordemos, desde Génesis 3 nosotros estamos viendo ya la profecía de aquel que venía a derrotar a Satanás. Segunda de Corintios 1:20 nos dice que todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Es interesante que entre las ropas, hermanos, nosotros vemos que la primera parte la parten en 4 y se la reparten entre los que lo estaban crucificando. Pero nos habla de una túnica sin costura. Y es interesante que dice que esta túnica la utilizaban solo los sacerdotes. Y todavía resuena en mis oídos la predicación. Acabamos de pasar por todo el libro de Hebreos. Y hemos visto los 3 oficios. Hemos visto los 3 oficios de Cristo. ¿Ok? Ya está el timer diciéndome que tengo que apurarme un poco. O sea, nosotros hemos visto los 3 oficios de Cristo. Lo vimos como sacerdote, lo vimos como profeta y lo vimos como rey. Pero es interesante que esta parte de la vestimenta era solo para los sacerdotes. ¿Y qué era lo que sucedía? ¿Por qué era la importancia de la resurrección? ¿Por qué Cristo tenía que resucitar? Esta es una foto de lo que nosotros mirábamos en el Antiguo Testamento. Nosotros mirábamos a un sacerdote a expiar el pecado del pueblo, que muchas veces iba hasta amarrado. ¿Por qué? Porque si el Dios Santo no le era acepta la ofrenda que llevaban, el sacerdote moría. Mas, sin embargo, cuando el Señor se agradaba con su ofrenda, el sacerdote salía victorioso. Y nosotros vemos aquí, cuando nos habla de las vestiduras de Cristo, estas vestiduras que pertenecían a un sacerdote, es Cristo entrando a ofrecer el sacrificio, y en la resurrección nosotros vemos al Padre agradado por la ofrenda del Cordero perfecto que había sido sacrificado. Esta es la foto que nosotros vemos en el Antiguo Testamento y ahora la vemos en el Nuevo Testamento. Es exaltado también cuando en la agonía de su muerte se preocupa por sus discípulos. Esto lo vemos en el 19, 25 y 27. Se centra en las necesidades de sus discípulos a que deben estar juntos. Recordemos que María, la madre, queda sola, y en la cruz se la encarga Juan. Nosotros podemos ver al Señor. Podría parecer algo muy mundano dentro de la crucifixión, en ese tiempo, encomendar a su madre a uno de los apóstoles teniendo más hijos. Pero nosotros vemos que el Señor estaba preocupado por la vida espiritual de su madre, por la vida espiritual de María. Y esto hay un aprendizaje para cada uno de nosotros, mis hermanos. Nuestras relaciones familiares o nuestras relaciones como creyentes, como hermanos, deben de ir más profundas que nuestras relaciones familiares. Porque nosotros compartiremos la eternidad, mis hermanos. Nosotros estaremos juntos en una eternidad futura. Y es por eso que muchas veces nosotros tenemos que hacer esa comunión entre hermanos, más profunda, más enraizada que con nuestras propias familias. Vamos a hablar también un poco acerca de la muerte, ¿verdad? De la muerte del Señor y cómo aún en la muerte Él seguía controlando. El plan soberano del Dios Trino seguía funcionando, seguía ejecutándose. Juan nos dice en el capítulo 19, versículo 31, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Rogaron a Pilato, que se le quebrasen las piernas y fuese quitado de ahí. Nosotros vemos a unos judíos muy santurrones, si se quiere, ¿verdad? Muy preocupados
pero también muy humillados. La relación entre Pilato y los judíos no era para nada bueno. La relación de Pilato con los judíos había estado llena de controversia, llena de episodios de uno contra el otro. ¿Por qué? Porque Pilato había tenido demasiadas revueltas y el emperador Tiberio lo tenía, digamos, de alguna forma amenazado, que la siguiente revuelta perdería su puesto. Es más, la historia dice que Pilato, inmediatamente después de lo que sucede con el Señor, muy poco tiempo después hay otra revuelta. El emperador Tiberio lo llama y en camino a Roma lo obligan a suicidarse. Entonces, nosotros vemos a los judíos muy preocupados, mis hermanos, muy preocupados porque bajar los cuerpos de ahí. ¿Ok? Nosotros los vemos a ellos que querían bajar el cuerpo del Señor y de los dos ladrones, digámoslo, ¿verdad? Porque contaminaba la tierra. Y era un día de reposo tan especial, ¿verdad? Porque en esa misma semana se celebraba la Pascua. No sé si se acuerdan ustedes, ¿verdad? Que la celebración de la Pascua es cuando el pueblo había sido librado de Egipto. Pero ellos estaban siendo muy celosos, mis hermanos. Ellos estaban siendo muy celosos en cumplir la ley. Ellos estaban siendo muy celosos de hacer todo para la Pascua. Pero lo que ellos no pensaban es que estaban matando al Cordero perfecto, al Cordero de Dios. Esa es la hipocresía de ellos, mi hermano. De ahí vemos nosotros que durante bueno, les decía, ¿verdad? Que Pilato había tenido otra revuelta. Y si nosotros vemos los problemas que Pilatos tenía, no eran problemas de religión. No eran problemas. Los romanos eran muy dados a que religiones o a aceptar otras religiones. El problema de ellos es que Jesús se había declarado como el Señor, un puesto más alto que el César. Y ahí fue donde empezó el problema con ellos. Ellos colaban el mosquito y se tragaban el camello. Era tanta la desesperación de los judíos por bajar esos cuerpos, era tanta la desesperación por matar al Señor, que no pensaron que el día de reposo estaba cerca. Y ahora se les presentaba un gran problema. Estas 3 personas colgadas en la cruz contaminarían la tierra según su propia ley. ¿Y qué pasaba? El Señor es crucificado aproximadamente a las 9 de la mañana. Él muere, expira a las 3 de la tarde. Ellos tenían aproximadamente 3 horas y todo se tenía que hacer con mucha prisa porque el tiempo que quedaba era muy poco. Entonces se les ocurre la idea, ¿verdad? Que lo mejor, algo que era usualmente en ellos, y era quebrarle las piernas. Quebrarle las piernas para que pudieran morir. ¿Qué era lo que sucedía? En la cruz, cuando estaban en la cruz, les ponían una especie de base para que ellos pudieran tomar bocanadas de aire. Aunque estuvieran clavados, ¿verdad? Ellos podían pararse, estirarse y poder exhalar aire, ¿verdad? Y eso no lo hacían como un favor, eso lo hacían para alargar más la muerte de los que habían de ejecutar. Pero ya estaba demasiado cerca, mis hermanos. Y lo que tocaban, lo que ellos tenían que hacer era, con una especie de martillo de hierro, quebrar las rodillas de cada uno de ellos, para que ya no pudieran volver a agarrar aire. Ese era lo que ellos hacían, ¿verdad? Para poder matar de manera más rápida. Y nos dice a nosotros, el apóstol, que en el versículo 35, él nos dice que él está ahí, que él lo está viendo. Él es testigo ocular de lo que estaba pasando. En el verso 36 nos dice por qué esto debería pasar. Aunque ellos creían que quebrar las rodillas del Señor iba a acelerar la muerte, esto estaba escrito, que eso no iba a suceder, sus huesos no serían quebrantados. Ahora nosotros vemos, ¿verdad?, que Juan nos presenta a Cristo como el Cordero, como un Cordero que venía a redimir a su pueblo. Y nos dice, ya nos lo ha presentado en Juan 1:29, y dice: siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios había sido sacrificado, así como lo que sucedía en Egipto, ¿verdad? Cuando el Cordero
era sacrificado y los dinteles de las puertas eran marcados con la sangre del cordero. El verso 27, y dice que al no quebrarle las piernas, llegó el centurión y con una lanza, con una lanza, acuchilló en un lado, en un costado al Señor. Y nos habla de que lo que salía de ahí era sangre y agua. Y esto venía a la mente de los judíos, ¿verdad? De mucho tiempo atrás, lo que esto significaba, ¿verdad? Que en el Antiguo Testamento nosotros vemos que la sangre sirve para expiación de pecados y el agua para purificación. Ahora, mis hermanos, una certeza tenemos los que vivimos bajo el suelo, y es que algún día moriremos. La muerte es la sombra que recae de manera permanente sobre la existencia humana. Se burla de la esperanza de los hombres, llena la vida de miedos, pero las buenas nuevas del Evangelio son que Jesucristo ha conquistado la muerte. Y esto lo vemos en Juan 8:51. Seguramente todos tenemos miedo de morir, y con razón, porque no fuimos creados para eso, no fuimos creados al principio para muerte. Y alguna de las preguntas que en algún punto de nuestra vida viene a nuestra mente es, ¿qué sucede después de la muerte? Mis hermanos, todos nacemos con una naturaleza pecaminosa, y esto nos causa una separación de Dios. Tampoco hay forma que nosotros por nuestros propios medios podamos cerrar esa separación. Para aquellos que están en Cristo Jesús, aquellos que no solo que han confesado con su boca, sino que también han caminado, han cambiado drásticamente su forma de vivir. No solo moralmente, el cambio cuando venimos a ser creyentes no solo es un cambio moral, es un cambio drástico, un cambio donde nuestras intenciones, mis hermanos, cuando nuestros deseos han sido cambiados completamente. Vamos a hablar un poco acerca de la sepultura. El verso 18 nos habla que después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente nos dice, el 19:38, era secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiesen llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Hermanos, hablábamos, los romanos tenían esa costumbre de que el cuerpo debía de permanecer en la cruz. Mas, sin embargo, para los judíos, aquellos que eran acusados, ¿verdad?, como herejes o como rebeldes, que fue de lo que acusaron al Señor Jesús, eran sacados a fosas comunes. Ese era el lugar que los judíos habían destinado para Jesús. Lo que ellos no contaban es que Isaías 53:9 decía, se dispuso con los impíos en su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en ellos. Cuando nosotros hablamos de la sepultura, mis hermanos, nosotros vemos el rol de José de Arimatea, un hombre rico, un hombre pudiente. Nosotros vemos que en Mateo dice que es un hombre rico, que en Marcos nos dice que José de Arimatea es parte del Sanedrín, en Juan nos dice que es un discípulo a escondidas. ¿Y por qué nosotros podemos decir que José de Arimatea era un hombre rico? Porque la posición que él tenía, mis hermanos, ¿verdad? Él nos habla de una tumba la cual fue tallada. No era una tumba en una cueva de manera natural, ¿ok? Fue tallada. Fue tallada. ¿Por qué él había de tallar esta tumba cerca del lugar de donde las crucifixiones se hacían, cuando él, por ser una persona rica, podía ser enterrado dentro de la ciudad? Él no tenía que ser enterrado fuera de la ciudad. Pero hermanos, el corazón del hombre está en las manos de Dios. Nosotros vemos que el Señor había preparado su plan, y por eso esa tumba de José de Arimatea está puesta ahí. Y por el otro lado nosotros vemos a un Nicodemo, aquel que había venido a oscuras, a escondidas, había venido a visitar al Señor. Y nos habla que Nicodemo traía, acordémonos que los judíos no embalsamaban, los judíos lo que hacían era con vendas, enrollaban, envolvían de alguna forma el cuerpo, pero lo llenaban con especies aromáticas, ¿verdad?, para contener un poco la putrefacción y el mal olor. Pero ¿qué pasa?
La escritura nos dice que lo que Nicodemo traía eran 100 libras. Y mis hermanos, 100 libras pertenecían cuando se sepultaba a un rey. No era para el muerto común, era para los reyes nada más. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver aquí a José de Arimatea y podemos ver a Nicodemo gritando abiertamente, aceptando abiertamente que Jesús era el rey. Ahora vamos a pasar a la resurrección, hermano. Y esto lo vemos en el 20, en el capítulo 20. Estas son dos teorías, ¿verdad? De las que pueden suceder, ¿verdad? Son dos teorías que se manejan y una es que Jesús fue desmayado. Una de las teorías es que Jesús se desmayó durante la crucificación, donde lo crucificaron, perdón, y durante estuvo en la tumba la humedad y eso lo hizo retomar vida otra vez, volver a recuperar el aliento y despojarse, ¿verdad? Poder despojarse de sus prendas. Pero nosotros vemos que la escritura nos habla de que los lienzos y todo fue puesto en orden, mis hermanos. Y cuando nosotros vemos en Juan 29, en Juan verso 29, perdón, nosotros vemos al Señor saliendo de un cuarto que dice que estaba asegurado, estaba cerrado. No me pregunte cómo, hermano, el cuerpo del Señor era materia, porque nosotros vemos a uno de sus discípulos tocando. Pero a la misma vez la escritura nos hace ver de que atravesó paredes. No dice que abrió la puerta, dice que atravesó. ¿Cómo fue, mi hermano? Yo no sé. No sé cómo va a ser el cuerpo de nosotros. No sé cómo era el cuerpo de Jesús glorificado, hermano. Pero eso es lo que nosotros podemos ver. Entonces, esta teoría se cae, mis hermanos. Se cae porque nosotros vemos de la manera en que salió. Y nosotros vemos, sí, ciertamente está la puerta, la rueda, era una especie de rueda, ¿verdad? Lo que se llama la tumba, con un lazo y con yeso alrededor. Eso conllevaba que muerte para el que rompía eso. Y por eso podemos descartar la siguiente también, que era que los seguidores de Jesús habían ido a robar el cuerpo. Nosotros vemos a unos seguidores, vemos a los apóstoles, vemos gente atemorizada, cobardemente escondidas en un lugar. ¿Ustedes creen que ellos iban a venir a sacar la tumba del Señor, o sea, a sacar el cuerpo del Señor, perdón? No lo iban a hacer, hermano. El romper ese sello le significaba la muerte a ellos. Eran dignos de muerte. Ellos no, después sí, después nosotros vemos a unos discípulos arrojados predicando el evangelio cuando ellos estaban seguros de que el cuerpo del Señor había resucitado. Nosotros vemos a una María yendo a la tumba, vemos a un Pedro y a un Juan corriendo a ver la tumba del Señor. Pero ¿qué sucedía, hermanos? Ellos todavía, hermanos, no esperaban esa resurrección. Por más que se les había dicho, ellos esperaban ver un cuerpo inerte, un cuerpo muerto. Eso era lo que ellos esperaban encontrar ahí. Y lo que fueron a encontrar fue el cuerpo del Señor, ¿verdad? O sea, la tumba vacía. Y gracias a que la tumba vacía, gracias a que esa tumba está vacía, hoy usted y yo, mi hermano, usted y yo, hoy podemos decir como Cristo que la muerte ha sido derrotada. Para los que están en Cristo Jesús, mi hermano, para los que están en Cristo Jesús, la muerte ya no tiene dominio sobre nosotros. Se ha acabado el miedo a la muerte, hermanos, ha terminado. Hoy podemos declarar abiertamente también que vamos a pasar una eternidad con nuestro Señor. Entonces, mi hermano, si algo debemos recordar en este día es que Él fue crucificado, pero también fue resucitado y que gracias a esa resurrección, hoy nosotros tenemos la esperanza de pasar con Él la eternidad, mis hermanos. No importa lo que suframos, no importa lo que pasemos durante el tiempo que nosotros vivamos en esta tierra. Es sumamente corto, hermano. Es sumamente corto cuando nosotros lo comparamos con la eternidad, mis hermanos. Entonces, espero que reflexionemos,
¿verdad? Que reflexionemos en todo este pasaje, en la crucifixión, en la sepultura, cómo el Señor tenía todo organizado. Nunca estuvo en peligro que el plan soberano de Dios, que la redención del hombre se fuera a perder. Siempre estuvo planificada por Dios y por lo tanto, así iba a suceder, mis hermanos.